19. Ese arresto de Santrich lo hizo Interpol con fines de extradición por la conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pero Santrich logró quedar en libertad cuando la JEP, esa de la que hablaba también Melquisedec, le aplicó la garantía de no extradición y el Consejo de Estado confirmó la decisión de mantener la investidura de congresista. Y tal como quedó registrado en imágenes, el hoy candidato presidencial Iván Cepeda fue quien acompañó a Santrich después de su excarcelación, celebrando esta libertad. Y bueno, después de quedar libre, Santrich volvió a la clandestinidad junto a Iván Márquez, conformando la que ellos denominaron Segunda Marquetalia o Narcotalia. Y desde ahí, Santrich amenazaba a todo el mundo. A mí me amenazó, a mi familia, amenazó a Vicky Dávila, periodista, nos amenazaba a todos. Antes, Iván Cepeda defendía la inocencia de quien no tuvo problema en volver a aparecer con fusil en mano. La carrera por la presidencia de Colombia se encuentra en su punto más álgido, intenso y decisivo. Vamos a hablar de algunas cosas en este video. Número 1, del apoyo del presidente Donald J. Trump a Abelardo de la Espriella. 2, del enfrentamiento que hubo en X entre uno de los ministros de Gustavo Petro, Armando Benedetti, y el candidato de la Espriella, y cómo el candidato de la Espriella lo tildó de corrupto. 3, las pruebas que existen en una corte de Estados Unidos, que aunque no hay una investigación abierta o dicha públicamente contra el candidato Iván Cepeda, del lugar donde provienen estas pruebas contra Cepeda, existen pruebas que fueron bien recibidas por un juez del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, y que van a ser utilizadas por la Fiscalía de Estados Unidos en contra del expresidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Ya hablaremos en detalle de estas cosas. Pero primero, vamos, ¿qué fue lo que dijo el presidente Donald J. Trump mostrando su apoyo al candidato de la Espriella en su cuenta de Truth Social? Esto fue lo que dijo el presidente Trump. Dijo: felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama al igual que yo a los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público. Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. El Tigre, Abelardo de la Espriella, no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. Presidente Donald J. Trump. En buena hora. Se esperaba esto. El éxito rotundo que tuvo en la primera vuelta despedazó a Iván Cepeda. Y ahora viene el apoyo de Estados Unidos. Viene el apoyo del presidente Donald J. Trump. No existe un presidente en América, el presidente Milei de Argentina, el presidente de Honduras, que haya tenido el apoyo, hay más, que haya tenido el apoyo del presidente Trump y no haya ganado las elecciones de su país. No será la excepción para Abelardo de la Espriella. Todos queremos y lo queremos de corazón. Lo apoyamos y esperamos que gane, de seguro eso va a ocurrir. Y el 21 de junio estaremos celebrando y hablando de este gran triunfo de la democracia en América. También tenemos un enfrentamiento que hubo abiertamente hoy en X entre Armando Benedetti, el ministro de Interior de Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella.
en medio de la entrevista, Benedetti hizo un post un poco grosero y también abusivo en contra de la Espriella. Y de la Espriella no se quedó callado. Miremos qué fue lo que dijo el uno y qué fue lo que dijo el otro. Y eso fue en medio de la entrevista en la revista Semana. Esto fue lo que dijeron. Abelardo, Armando Benedetti es uno de los que está viendo esta entrevista y acaba de poner el siguiente mensaje en su cuenta en X. Dice: la Bella está preocupada por si sueltan a la bestia. Alguien se parece al Nacional hoy. Salió la bestia del Junior y acabó con todo. ¿Ve ese mensaje como una amenaza? ¿Qué piensa de eso? Benedetti, imagínate un tipo que abusa de mujeres y que ha sido un golpeador consuetudinario de mujeres. Un tipo drogadicto, corrupto, capaz de lo que sea. Él sabe que en esos delirios de alcohol y drogas terminaba en unos bacanales muy bravos. Y él sabe lo que hacía de todo. Yo no voy a meterme en esas honduras. Esa es su vida privada. Él no es la bestia. Él no es la bestia. No por lo que creen. Es una bestia porque como trata a las mujeres, sí que lo es. Y eso está todo totalmente documentado. Y él sabe lo que le espera conmigo. Y está muy asustado. Y te mando el mensaje, Armando. Tú sabes que yo estoy hecho de otro material. Y que te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia. Y no voy a permitir que implementes una operación masiva de compra de votos. Ya vas a ver lo duro que muerde el tigre, Armandito. Porque tú representas todo lo que no debe ser la política. Y todo lo que no debe ser un ser humano. Vicios, maltrato de mujeres, corrupción, degeneramiento. Eres peor persona que político, Armando. Y te voy a derrotar y te voy a castigar. Agárrate. Bueno, pues la respuesta a esta hora de Abelardo de la Espriella, contundente, durísima y muy clara. Y en vivo, ¿no? Porque Armando está viendo la entrevista del ministro del Interior, Armando Benedetti, y estamos acá en vivo y en directo. Se la transmitimos. Claro, vamos a ver si le vuelve y le contesta. Sí. Juanita, adelante. Y le quiero preguntar, y a propósito... Bueno, asustado debe estar este señor Benedetti, porque esto no fue una insinuación de la Espriella. Esto fue una amenaza. Cuídate y no te cuides, porque de todas formas te va a caer encima, señor Benedetti. El señor Benedetti ha sido acusado de corrupto muchas veces, y a aquellos que le han acusado abiertamente de corrupto en Colombia, él los ha amenazado con la Fiscalía de Petro, los ha amenazado con demandas, con denuncias, pero esto llega a su fin. De frente se fue, pero mire lo interesante, ¿qué dijo de la Espriella? Le dijo de frente al señor Benedetti, ¿cómo puso aquí en su cuenta de X? Dijo: ¿y qué va a hacer Benedetti por Cepeda? ¿Conseguirle 15.000 millones del narcotráfico como lo hizo por Petro? Eso estuvo fuerte. 15.000 millones del narcotráfico como lo hizo por Petro. ¿Acaso habría otro comentario más que hacer después de esto? Pues no hay mucho que decir. El dinero que apareció en la campaña de Petro, uno de los artífices del triunfo de Petro fue el señor Benedetti, que ahora va a estar en problemas. Este señor Benedetti fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue incluido en la lista Clinton. ¿Qué quiere decir? Que este señor Benedetti, aparte de que se le retiró la visa, se le ha retirado la visa en el 2023, varias veces, 2025, ahora 2026 o a finales de 2025. Y se le prohíbe tener negocios con empresas en Estados Unidos.
se le prohíbe tener cuentas o transacciones comerciales con bancos que estén relacionados con Estados Unidos. O sea, que si hay una tarjeta que tiene el logo Visa o Mastercard, el señor no la puede utilizar porque automáticamente esa cuenta está bloqueada. Está en problemas este señor. Sin embargo, por ahora cuenta una visa diplomática autorizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos solamente mientras termina el gobierno de Gustavo Petro, o sea, mientras el señor es ministro o representa a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro pues no lo va a dejar solo porque es uno de sus principales aliados. Entonces, tenemos el apoyo del presidente Trump. Se fue frente a Abelardo de la Espriella contra este otro señor Armando Benedetti. Ahora, vámonos a lo fuerte de este video y a lo mejor. Son las pruebas en contra de Iván Cepeda en una corte de Estados Unidos que en este momento no son contra él, pero que su nombre está en los computadores de Raúl Reyes. Algo que ya es un caso muy sonado en Colombia. Estas pruebas, estos archivos provenientes de este computador no fueron reconocidos en Colombia porque dijeron que se había roto la línea, que habían sido manipulados, cosa que en el exterior no se dijo, y les vamos a mostrar las pruebas y los detalles de una investigación muy juiciosa que llevó a cabo un canal de noticias colombiano, NTN 24, y que los tenemos y los vamos a analizar aquí con ustedes. Quédese con nosotros, pero recuerde, suscríbase. Contamos con su apoyo. Gracias por llegar hasta este punto del video. Le invitamos a que se suscriba, a que comparta el video, al que le dé un like, un me gusta para que reciba notificaciones y que lo comparta. Comparta este video. Si usted ama la democracia, apóyenos, porque el único propósito de Johnson.com es restaurar la democracia que han sido tan lastimada y agonizante en algunas partes del continente. Apóyenos en esto, gracias por estar con nosotros. Ahora vámonos para lo bueno de este video. Daniel Palacios, un señor que fue candidato presidencial, vino a Estados Unidos y presentó estas pruebas, pero esta es la introducción de lo que dijo Palacios y también de lo que dijo el señor Cepeda. Están yendo a Estados Unidos. Hoy le hemos solicitado formalmente a la fiscal general de los Estados Unidos, a Pam Bondi, de que investigue y determinen la relevancia de las menciones de Iván Cepeda en el computador de Raúl Reyes. Para intentar judicializarme, para intentar también judicializar a otros miembros del pacto histórico. Por eso quiero saludar al exministro Daniel Palacios, porque creo que se refería directamente a usted, exministro. Claro que se refiere a mí, pero no tenga miedo, doctor Cepeda, dígalo con nombre propio. Fue Daniel Palacios el que fue a Estados Unidos a pedir que la fiscal general revisara sus menciones en un computador que nunca fue adulterado, como ha demostrado la Interpol. Ahora no pose de víctima, usted ha hecho su vida persiguiendo, judicializando a los miembros de la oposición. Más bien, dele la cara a Colombia, porque le digo de una vez, no voy a descansar hasta que se sepa la verdad de su relacionamiento con las FARC, de su cercanía, de su amistad, de ser el autor de la paz total que le ha dado impunidad a los peores delincuentes de Colombia. A mí no me da miedo, y donde quiera debatimos. La mayor organización internacional de policía criminal del mundo, con 196 países integrantes y además que son expertos en esto, en ver cadenas de custodia, concluyó que los archivos de los computadores de Raúl Reyes no fueron manipulados, es decir, esa custodia nunca se perdió. Y miren aquí este gráfico que quiero que lo vean. Es que no fue el director de la Interpol, fueron 64 especialistas en ese tema que comprobaron la autenticidad de esos correos. Revisaron 38.000 archivos, 452 hojas de cálculo, 210.000 imágenes, 10.537 archivos multimedia y 610 gigabytes. Fue un estudio serio, profundo, que contradecía lo que la Corte Suprema argumentaba en su momento. No sabremos realmente
tocará hacer la investigación y seguir averiguando porque la Corte en su momento decidió tomar esa decisión. Ya es pasado, ya sucedió. Aquí viene la noticia. Vamos a ver lo que dijo en ese momento el secretario general de Interpol, aquí mismo en Colombia, Robert Kenneth Noble. Antes de eso, nos damos cuenta, en Colombia no se aceptaron estos archivos como prueba contra Iván Cepeda. Pero ahora, mire, por cosas de la vida, estos archivos son parte ahora de la investigación contra Nicolás Maduro Moros en una corte federal en el estado de Nueva York. El examen forense cuidadoso y completo de cada una de las evidencias computacionales incautadas por las FARC y en consideración de toda la evidencia revisada por nuestros expertos, Interpol concluye que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos de la evidencia computacional siguiendo a su incautación el 1 de marzo de 2008. Ahí estaba la conclusión de Interpol tan importante. Bueno, y yo les decía, son dos hechos que son muy importantes, que nos llevan a este recuento, a hacer memoria histórica y a desempolvar muchos archivos. Programan la noche aquí con colegas con quienes trabajamos precisamente todo este tema de manera, bueno, dedicada, noches y noches. Esa segunda noticia tiene como protagonista hoy al exministro del Interior y candidato a la presidencia de Colombia, Daniel Palacios. En Washington fue hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedirle a ese departamento que investigue al otro candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda. Él es de la oposición y dice, ojo, Departamento de Justicia de Estados Unidos, investiguen. Ustedes saben que Iván Cepeda es el senador colombiano que abandera la candidatura del petrismo. Entre los soportes que presentó Palacios se encuentran, según él, las evidencias que vincularían a Cepeda con las FARC y que también están contenidos en los computadores del abatido cabecilla Raúl Reyes. Esto es lo que dijo hoy. Por eso lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a la fiscal general, es que como esos computadores hoy son una carga probatoria válida, que ahí se investigue, se determine hasta dónde llega el nexo de Iván Cepeda con estos grupos criminales, pues es conocida su relación con personas como Jesús Santrich y la cercanía con la organización terrorista de las FARC. Que investiguen al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, lo que ha pedido el candidato Palacio. Y ahora sí, Melquisedec, ya entendiendo también la noticia que se ha presentado hoy, veamos ese correo que usted mencionaba. Allá ven los computadores de Raúl Reyes y que, bueno, confirmaría una presunta coordinación entre Iván Cepeda y las FARC. Obviamente toca que investiguen quienes deben hacerlo. Esto es un indicio, esto podría ser, en Colombia obviamente no es válido como prueba, pero sí a nivel internacional, donde ha ido Palacios, para la realización, una coordinación, decía el correo, encontrado en los computadores de Raúl Reyes, para la realización de una marcha el 6 de marzo de 2008. Como remitente aparecía la que usted decía, Melquisedec, alias Ingrid, una colaboradora de la Comisión Internacional de las FARC, EP, conocida como Conminter. En estos términos, alias Ingrid le escribió a un destinatario que no estaba especificado, pero que sí estaba en los computadores de Raúl Reyes, el día 18 de febrero de 2008. Miren ustedes la parte. Por medio del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Por favor, mándenme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poder mantenerlo informado. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. Ya respondieron los compañeros de Ecuador. Ahora espero forma de contactar a Iván con los C de Agencia de los Pueblos en pie y la marcha que se organizarán en Ecuador. Y este punto es clave. Ahora sí, este punto es clave, como va a decir la periodista ahorita. Estas pruebas no fueron reconocidas en Colombia, pero ahora son reconocidas en Estados Unidos. Y mire este punto muy importante, como le llaman al señor Cepeda, el compañero Iván Cepeda. El compañero, ¿qué significa? Significa que él es parte de este grupo, es uno de los voceros o representantes de este grupo narcoterrorista colombiano. Ahora sale esto y pues bueno, el señor va a tener muchas cosas que explicar más adelante.
Para entender en contexto las conversaciones que acabamos de recordar de los computadores de Raúl Reyes, Colombia acababa de vivir, bueno, vamos a ver las imágenes porque muchos no se acordarán, una marcha histórica, pero histórica, gigantesca, la más grande que ha habido en Colombia, fue el 4 de febrero de 2008. No ha habido una marcha similar desde esa época. Y esta marcha fue contra las FARC. Miren ustedes las calles de Colombia llenas, no cabía gente, las plazas pero no solamente las principales ciudades, sino todos los municipios de Colombia. Convocó a más de 6 millones de personas en más de 193 ciudades de Colombia y el mundo. Pero claro, este rechazo a las FARC hacía quedar aún más la organización criminal pésimo ante el mundo. Ante este masivo rechazo a las acciones brutales, terroristas, graves crímenes como el secuestro cometidos por las FARC, la gente estaba cansada y la gente rechazó. Pero claro, las FARC tenían que reaccionar, tenían que limpiar su imagen. El denominado Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, porque así se autodenomina, dirigido por Iván Cepeda, convocó a una contramovilización días después, el 6 de marzo del mismo año, que obviamente ni comparado, es decir, no hubo gente, y defendía como consigna el acuerdo humanitario en Colombia. Así era como convocaba en esa época Iván Cepeda esa marcha, que muy bien destacan los computadores de Raúl Reyes, y alias Ingrid dice que con Iván Cepeda estaban organizando esta marcha. Mire. Una manifestación pacífica, una manifestación que también coloque en el centro el tema de la paz, de la salida del conflicto armado en Colombia. ¿Quiere más prueba que esto? Que era el señor Cepeda el que coordinaba estas manifestaciones o marchas pacíficas, y él mismo lo está diciendo, pero lo corroboran los computadores, hasta donde él estaba involucrado, porque por una parte él habló por su lado de estas marchas que convoca supuestamente por la paz, que el trasfondo de esto realmente era limpiar el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero por el otro lado se nota el link entre él y el grupo terrorista, porque una guerrillera, dice el compañero Iván Cepeda. O sea, aquí no hay duda absolutamente realmente quién es este señor, que le está mintiendo a Colombia y que hoy quiere ser presidente. Melquisedec Torres, periodista. Cierto que en el computador de Raúl Reyes, alias Ingrid, dijo que lo estaba coordinando con Iván Cepeda. Cierto que Iván Cepeda convocaba esa marcha. Ahora, estos son indicios, aquí nosotros no estamos concluyendo nada, pero sí, indicio hay. Y duda hay. Sin duda, Claudia. En Colombia no se puede concluir nada porque el señor amenazaría con demandar con la Fiscalía de Petro, pero pasa que en Estados Unidos no ocurre de esa forma. En Estados Unidos existe la separación de poderes, existe la verdadera democracia, y aquí sí va a ser concluyente la investigación que se abra eventualmente, o si ya se está abriendo por ahí o ya existe, contra Iván Cepeda. Eso, en otras palabras, esto no pasó al olvido. Esto no se convirtió en un caso frío. Esto nuevamente vuelve sobre la mesa y es un caso bien caliente contra Iván Cepeda. Ahí está el documento. La Interpol y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña dijeron que esto era auténtico, que esto era real, que los computadores no fueron alterados ni modificados, que todo estaba incluido en esos computadores. Y esa información de miles y miles de páginas, en todos sus aspectos, en este caso en particular, por ejemplo, coincide con los hechos que el público conoció, como la convocatoria de esta marcha por parte del señor Cepeda, que independientemente incluso de este correo del computador de Raúl Reyes, pues queda clarísimo que Cepeda, olvidémonos del mensaje del computador, queda clarísimo que Cepeda armó una marcha para tratar de contrarrestar el efecto de la marcha multitudinaria del 4 de febrero. Como usted lo dijo, Claudia, la marcha más grande que se haya visto en la historia de Colombia. Si esto no es un elemento sustancial de la relación directa, pues además tenemos la defensa acérrima que el señor Cepeda hizo en su momento de alias Iván Márquez, de alias Jesús Santrich y de tantos otros criminales
que estaban siendo enjuiciados tanto por la justicia de Colombia como por la de Estados Unidos, y él apareció a ser el gran defensor de esos criminales. Esos son hechos reales. También es real, es visible, ha sido público, que el señor Cepeda ha sido un defensor acérrimo y también cómplice político de la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es absolutamente real. De manera que aquí lo que tenemos es una evidencia clarísima de un fenómeno que el país lastimosamente no ha visto ni desde el punto de vista de control político, ni menos del judicial, que es el de la farc política. Así como este país, afortunadamente digo, logró llevar a la cárcel y condenar a personas que de manera criminal se aliaron con grupos paramilitares y la justicia actuó de manera célere y actuó de manera radical y además eficaz para impedir que esa alianza criminal sangrienta de políticos con los paramilitares se siguiera dando, pues el país se quedó pendiente de la otra parte, de esa parte que está relatada muy bien en esos computadores, porque ahí es donde está la historia real de las conexiones de unas FARC que ya se habían fortalecido después del proceso fallido de paz del Caguán, que se habían fortalecido también por cuenta de su alianza criminal con Hugo Chávez, de su alianza criminal con Rafael Correa, de su alianza criminal con Evo Morales en Bolivia, de su alianza criminal con los Kirchner en Argentina y por supuesto del respaldo que toda la vida recibieron de la dictadura cubana. Así que lo que hay aquí es una evidencia incontrastable adicional a lo que públicamente se ha conocido. Y es que el señor Cepeda ha sido absolutamente aliado y cómplice político de estos hechos y de estos criminales. Hay otro correo, Melquisedec, que es el... Antes de que pasemos este correo nuevamente, entonces miremos cómo los nexos entre todo este organismo delincuencial existe. Entonces, Cepeda por un lado organiza la famosa marcha, ¿verdad? Para contrarrestar la marcha por la paz en contra de las FARC en Colombia que hubo en el 2008. Pero en este momento pues no se puede decir que él tenía. Sin embargo, por el otro lado tenemos a las FARC. Las FARC que estaban relacionadas entonces con quién, apoyando a quién, a los Kirchner en Argentina, a Rafael Correa en Ecuador, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro en Venezuela y la dictadura cubana. 4 elementos claves que han caído poco a poco y del cual uno ya está en la cárcel, el otro murió. Y así todos están desapareciendo, han caído del poder. Entonces, pero por el otro lado está el compañero, como lo llaman, Iván Cepeda, de acuerdo a la guerrillera, esta señora, esta terrorista que habló y que lo escribió en los computadores. Entonces, las pruebas son fehacientes. Dudarlo, ponerlo en duda, pues no. En Colombia no lo diga porque podría correr peligro su vida o meterse en problemas. Pero en Estados Unidos no. Estados Unidos es quien ahora toma las riendas de la justicia para ahora. Vamos a ver qué ocurre para lo que tenga que pasar con este señor Cepeda. Siguiente, y es punto clave de esta noticia. Es un correo enviado por alias Iván Márquez, otro de los jefes criminales de las FARC, al denominado secretariado de la agrupación terrorista. Así se llamaba la cúpula criminal de las FARC. Ellos se autodenominaban el secretariado. Entonces, Iván Márquez, el de ahora, el de la narcotalia, el que está ya protegido por el régimen chavista. El día 12 de febrero de 2008, este jefe criminal mencionó a Iván Cepeda como promotor de marchas a favor de un acuerdo que ellos también denominaban el intercambio humanitario. Yo creo que ustedes se acuerdan de qué se trataba el intercambio humanitario, porque era una manipulación brutal también a las familias. Consistía en que las FARC liberarían secuestrados, es decir, personas que tenían en su poder y que las tenían en un trato muy cruel, inhumano, como ellos han relatado, cambiarlos por criminales de las FARC que tenían procesos y condenas, pero por delitos, es decir, era intercambiar víctimas por criminales. Y esto generaba también un rechazo muy grande en la sociedad colombiana, pero claro, las familias de los secuestrados pedían, obviamente, que se hiciera el intercambio porque era la forma en que sus seres queridos volvieran. O sea, esto es muy difícil, era un tema muy delicado y muy difícil. Bueno,
ahí en ese correo decían que Iván Cepeda convocaba las marchas por ese intercambio humanitario y con eso pues las FARC también hacían show, la comunidad internacional los aplaudía por liberar secuestrados, pero ellos recuperaban a los criminales que estaban en las cárceles. Bueno, buscaban también, decían, hacer una supuesta oposición a lo que el grupo terrorista llamaba la narcoparapolítica. Sobre la marcha del 4 de febrero, sin duda nos faltó orientar al partido clandestino y al movimiento bolivariano, pero con semejante maquinaria de la manipulación puesta en marcha, muy poco habríamos podido hacer. Deberíamos intentar hacer algo ahora con la marcha que promueve la organización de Iván Cepeda, buscando influir con consignas centrales contra el terrorismo de Estado, la narcoparapolítica, por el canje humanitario y la paz. Pudiéramos orientar, sacar banderas blancas y de Colombia. No será fácil esa marcha que cuenta con la oposición férrea de la maquinaria fascista. Claro, yo le decía maquinaria fascista a quienes pedían la liberación de los secuestrados sin contraparte, es decir, sin que tuviera Colombia que devolverle a los criminales que estaban presos, a los criminales de las FARC. Llamaban fascista a todo el que se opusiera a las acciones criminales de las FARC. Llamaban fascista a los políticos que tenían el compromiso de combatir a las FARC. Es que esto todo toca ponerlo en términos históricos porque ha ido, digamos, generando como una herencia de memoria tergiversada, sobre todo en las nuevas generaciones en Colombia, Melquisedec. Pero ahí está, nuevamente mencionado Iván Cepeda como promotor de esas marchas por el intercambio humanitario. Y no olvidar, Claudia, las muy profusas relaciones y profundas, además, en ese momento una poderosa senadora como Piedad Córdoba, que aparecen los computadores como alias Teodora Bolívar. Aparecen mensajes, en ese caso de Piedad Córdoba, directamente de ella a varios de los miembros de las FARC, coordinando acciones incluso relativas a la libertad o no de secuestrados. Recuerde usted, Claudia, que hace un tiempo Ingrid Betancourt denunciaba cómo Piedad Córdoba había usado políticamente la salida o no de esos secuestrados para aprovecharlos de manera política a favor de sus planes en Colombia y también a favor de Hugo Chávez, y que en muchos casos se impidió la libertad de esos secuestrados porque Piedad Córdoba le sugirió a las FARC que no lo hicieran. Y ahí aparece profusamente relacionada esa situación particular de la señora, que además, en ese caso, recuerde usted, el entonces procurador Alejandro Ordóñez sí adelantó un proceso disciplinario contra ella y determinó que debía ser destituida. Sin embargo, por cuenta de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la no validez jurídica de estos computadores, se echó para atrás esa decisión. Lo que está aquí presente... Esta señora fue otra beneficiada de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de no validar las pruebas, porque todo el mundo sabía lo que esta señora estaba haciendo en Colombia, todo el mundo sabía el nivel de corrupción de esta señora. Inclusive alguna vez fue hasta Venezuela y estuvo y supuestamente se lastimó, se partió un pie, y cuando regresó, es importante recordar que esta señora negociaba con oro venezolano, era dueña de parte de minas en Venezuela de oro, y cuando regresó, esto fue algo que llamó mucho la atención a nivel internacional, que la señora regresó con un pie doblado, partido, enyesada, y no permitió que le revisaran el yeso ni la silla de ruedas ahí en la frontera con Cúcuta, entre Venezuela y Cúcuta. Pero tampoco vino en avión, vino por tierra y venían empujándole la silla de ruedas a la señora, que nunca permitió que le revisaran ni el yeso, ni la revisaran a ella, ni tocaran la silla de ruedas. La corrupción de esta señora no tenía límites, causó muchísimo daño, especialmente en aquello cuando ella intervino que las FARC no liberaran a secuestrados, que los retuvieran por más tiempo solo para hacer un uso político, para tener una ventaja política, para hacer publicidad de esto, y por esa razón muchos de estos secuestrados de la FARC estuvieron más tiempos privados de su libertad, gracias a esta señora. Y lastimosamente, Claudia, es que nos toca acudir a una justicia extraña a la de Estados Unidos para volver a hablar de uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional.
y un capítulo en el que el hoy expresidente Juan Manuel Santos tampoco ha dado explicaciones satisfactorias, porque fue él como ministro y sus asesores, entre ellos Sergio Jaramillo, quienes le entregaron el contenido completo de estos computadores al Instituto Internacional de Estudio Británico. Recuerda esa relación muy cercana de Santos con políticos de alto nivel en Gran Bretaña, pero después Santos hábilmente, ya durante las conversaciones con las FARC en La Habana, se olvidó de los computadores, los echaron al olvido y nadie volvió a mencionar esta situación particular. Pero lo cierto es que Colombia en algún momento tendrá que volver a examinar esto y determinar exactamente quiénes facilitaron, quiénes apoyaron, quiénes fueron cómplices de tantos años de dolor, de sangre, de miles de secuestrados, de masacres, de bombas absolutamente dantescas, de reclutamiento de más de 18,000 niños y niñas, etc. El camino de dolor que ha tenido Colombia por cuenta, especialmente en este caso de las FARC, ha sido tan grande que no se puede echar al olvido esta enorme historia que está contenida en estos dos documentos que, insisto, fueron certificados en su autenticidad, en su existencia real y en su no manipulación. Otra cosa será el debate de la aplicación jurídica de los mismos, que según la Corte Suprema no era posible. Sí. Ahora miremos el doble rasero de Juan Manuel Santos en su momento presidente, porque esto ocurrió antes, lo de los famosos, ya se tenía desde mucho antes, desde el tiempo del presidente Uribe, se tenían estos computadores, pero ¿por qué Juan Manuel Santos se olvidó después de que él los entregó a autoridades extranjeras para que fueran revisados fueran extraídos todos estos registros, todas estas pruebas, y que se dijera efectivamente que nunca fueron manipulados? Pero ¿por qué él se olvidó? Solamente había una razón, y esa razón tenía un nombre: Premio Nobel de la Paz, porque en ese momento se estaban firmando estos papeles, estos documentos del supuesto Tratado de Paz en La Habana, en Cuba, ¿verdad? Donde estaban los representantes de la FARC y estaba Juan Manuel Santos. Entonces la meta de Juan Manuel Santos realmente era la paz. No le importaba la paz, no le importaba el país. El egocentrismo de Juan Manuel Santos ha sido muy reconocido y muy conocido, no solamente en Colombia, pero a nivel internacional. Su propósito era un premio Nobel de Paz, que lo recibió, del cual hoy el día no puede hacer mucho alarde, porque no hubo paz en Colombia, sabemos todo lo que ha ocurrido, y sobre todo porque él fue en contra del mandato del pueblo, cuando el pueblo le dijo no en las urnas para que continuara con con ese proceso que yo llamo ese proceso de paz. Sí, fue en su momento la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, como dices, Estados Unidos sí los está tomando como válidos para precisamente respaldar ese indictment en contra de Maduro y toda esa conexión con las organizaciones terroristas como las FARC. Para Estados Unidos, los computadores de Raúl Reyes sí son parte probatoria en el indictment en contra de Maduro. Para Colombia, bueno, no son prueba válida en el sistema penal colombiano por los argumentos que ya les hemos contado. Hay otra mención al candidato Iván Cepeda. Solamente que Iván Cepeda pues es colombiano, no es norteamericano, y aunque no sea norteamericano, sí podría ser juzgado en Estados Unidos por la justicia internacional por muchos delitos. Estuvimos revisando los archivos del programa La Noche, y el 1 de agosto de 2008 este programa reveló en exclusiva la información que contenía el computador incautado por las autoridades españolas, otro computador, pero en este caso... Aquí nos vamos a un segundo computador que fue incautado en España, y presta atención a esto. Incautado por las autoridades españolas a una señora llamada Remedios García Albert. Esta mujer aparecía referenciada por Raúl Reyes, ya en los computadores de Raúl Reyes, como alias Irene Soraya o la médica, en 113 correos. Entonces se compararon los dos computadores y convergían, es decir, coincidían. Ella era señalada como uno de los enlaces principales de las FARC en Europa. Fue capturada en 2008 en Madrid, España, y luego dejada en libertad con el pago de una fianza. Y en ese momento las autoridades colombianas identificaron un correo dirigido a alguien de nombre Sara, en el que sale a relucir el nombre de Iván Cepeda como invitado a unos eventos en España apoyados presuntamente por alias Irene. Ahí estuvimos desempolvando este programa La Noche. Miren ustedes. Esta es la foto de Remedios García Albert,
conocida también según las autoridades como alias Irene, Soraya y la médica. Una de las pruebas que tienen las autoridades para asegurar que se trata de la misma persona es uno de los correos del computador de Reyes, conocido por la noche de RCN, dirigido a alguien de nombre Sara. Cuando tengas oportunidad le transmites a Juan que el muchacho Héctor López, no sé si ese es su verdadero nombre, por el que yo os había preguntado anteriormente, resultó bien. Organizó unas actividades buenas en un pueblo importante de la provincia de Alicante, con el apoyo del ayuntamiento, y las organizaciones de inmigrantes invitaron a Iván Cepeda, a quien trajeron desde nuestro país, y yo llevé a Alberto Pinzón. También nos acompañó Erika Antequera, hija de José Antequera. Las actividades no solo eran sobre Colombia, sino más cosas, pero creo que lo que resultó más completo fue Colombia. Tanto Iván como Alberto hicieron excelentes intervenciones. Y más adelante Remedios asegura: me cambio el nombre de Soraya por Irene, de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Quienes la investigan en Colombia y en España aseguran que se constituye en la principal articuladora del componente de estructura y acción criminal de las FARC en Europa. Melquisedec, no sabemos si Iván Cepeda realmente fue invitado, si fue a esto, pero nuevamente es mencionado en dos correos diferentes o en documentos diferentes. Por un lado en el computador de Raúl Reyes y por otro lado en el computador de alias Irene, considerada por las autoridades del momento ahí en España como el enlace internacional de las FARC allá, en ese país. Estos dos computadores hablaban en contra de Iván Cepeda, independientemente de que fuera invitado o no fuera invitado, ya sabemos a quién iba representando. Y pues los computadores hablaron por sí solos. Los dos computadores concatenaba la información entre los dos, las pruebas entre los dos. No hay duda de quién es el señor Iván Cepeda. Pues recuerde usted, Claudia, que hay un señor que se llama Enrique Santiago, abogado español. Fue el gran asesor jurídico de las FARC en el Acuerdo de La Habana. Entre otras, a ese sí se le puede llamar el arquitecto de la Justicia Especial para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. Fue uno de los grandes creadores de ese muy enrevesado, confuso y propulsor de la impunidad sistema que está operando en Colombia y que hasta ahora no ha producido más que decisiones simbólicas. Pues Enrique Santiago fue el anfitrión de Iván Cepeda hace unas semanas, cuando Cepeda se desplazó a España y estuvo en algunas reuniones. Otras fuentes me informan que además de las reuniones políticas también tenía unas consultas médicas por algunas afecciones que tiene el señor Cepeda. Pero el gran anfitrión, el hombre que estuvo todo el tiempo pendiente de Iván Cepeda, fue Enrique Santiago. De manera que aquí usted lo único que tiene que hacer es concatenar hechos públicos, pronunciamientos o silencios también que ha tenido el señor Cepeda en muchos episodios relacionados con Venezuela, con las FARC, pero también actuaciones muy controvertidas, muy polémicas, como esa defensa acérrima que hizo, según él, de la honorabilidad, de la honestidad y de la palabra empeñada del criminal Jesús Santrich, que lo defendió a capa y espada hasta que Santrich se voló y volvió a aparecer con un fusil terciado al hombro al lado de Iván Márquez. La relación de Cepeda tiene todos los elementos de esa, insisto, complicidad política con las FARC, con el régimen venezolano, y por supuesto, pues el señor Cepeda, seguramente, yo dudo mucho que vaya a contestar alguna vez esto. Yo dudo mucho que vaya a poner la cara como no lo está poniendo en esta campaña. No atiende entrevistas, lee discursos bastante soporíferos en sus reuniones, no tiene unos pronunciamientos claros frente a hechos de la vida pública nacional. Además, nunca se pronunció ni se ha pronunciado acerca de las víctimas de las FARC. Él dice que ha luchado por las víctimas toda la vida, pero solo por las víctimas de uno de los bandos o de algunos de los bandos, y no por las víctimas de las FARC. Nunca se ha pronunciado. Como no se pronunció, Claudia, y lo recordé hace algunos días en mi cuenta en X, el señor Cepeda, cuando se produjo una expulsión masiva, que fue en su momento la gran noticia triste, dolorosa, de tragedia humanitaria, de miles y miles de colombianos en el año 2015, expulsados, marcadas sus casas y compelidos a salir de Venezuela
miles de colombianos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esa migración o ese retorno de miles de colombianos cruzando los ríos que conducían a nuestro país y que constituyeron una noticia muy comentada, pues solo mereció un comentario del señor Cepeda diciendo con unas fotografías: esto me encontré en mi visita a la frontera con Venezuela. Nunca el señor Cepeda ha tenido una posición frente a cuestionar, al contrario, a defender. Lo que ha hecho es defender siempre la dictadura, lo que ha hecho es defender siempre a estos grupos criminales y seguramente de todo esto, pues ojalá de alguna manera desde Estados Unidos o desde la justicia de ese país se dijera algo y se produjera alguna decisión que lo obligara a rendirle cuentas a los colombianos de lo que ha sido esa complicidad del señor Cepeda. Pues en Estados Unidos en ese momento hay voluntad política, voluntad del Departamento de Justicia para esclarecer todos esos nexos de las organizaciones terroristas FARC, ELN, con el chavismo, con el madurismo, y ahí por supuesto entran también todas estas investigaciones. Esperaremos. Claudia, sí. Hay un dato muy interesante de lo que puede pasar con Nicolás Maduro y ese proceso penal, y es que en los computadores de Raúl Reyes hay alusiones muy claras, entre otras a las actuaciones de un hombre muy importante que lo va a hacer en esos juicios contra Maduro. El ex jefe de inteligencia y contrainteligencia, el hombre más cercano en inteligencia a Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal. Ese hombre aparece relacionado muy claramente y hasta donde sabemos, pues es una persona que ha ofrecido su colaboración a las autoridades de Estados Unidos después de escapar de Venezuela, después de, para decirlo en términos vulgares, de voltearse el régimen. Y de lo que nos mencionaba Melquisedec, Iván Cepeda fue figura clave como facilitador en los diálogos entre Juan Manuel Santos y las FARC. Como férreo escudero del modelo de acuerdo pactado en La Habana, defendió con ahínco la supuesta inocencia de Jesús Santrich, es cabecilla de las FARC, quien estuvo temporalmente capturado entre abril del 2018 y mayo de 2019. Ese arresto de Santrich lo hizo Interpol con fines de extradición por la conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pero Santrich logró quedar en libertad cuando la JEP, esa de la que hablaba también Melquisedec, le aplicó la garantía de no extradición y el Consejo de Estado confirmó la decisión de mantener la investidura de congresista. Y tal como quedó registrado en imágenes, el hoy candidato presidencial Iván Cepeda fue quien acompañó a Santrich después de su excarcelación, celebrando esta libertad. Y bueno, después de quedar libre, Santrich volvió a la clandestinidad junto a Iván Márquez, conformando la que ellos denominaron Segunda Marquetalia o Narcotalia. Y desde ahí, Santrich amenazaba a todo el mundo. A mí me amenazó, a mi familia, amenazó a Vicky Dávila, periodista, nos amenazaba a todos. Antes, Iván Cepeda defendía la inocencia de quien no tuvo problema en volver a aparecer con fusil en mano. Es que por supuesto Jesús Santrich va, como lo ha hecho durante este año que ha transcurrido, a cumplir con su deber de comparecer ante la justicia. No ha hecho otra cosa en estos meses. Ha estado más de un año en la cárcel La Picota, se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y en el día de ayer, junto a sus abogados, ha ido a la Corte Suprema de Justicia para decir que va a cumplir con su deber de atender el llamado de la justicia. Ese, a mi modo de ver, es el camino. Esto es Johnson.com, la noticia al momento, lo que genera efervescencia en este momento. Júzguelo usted mismo. Esperemos que todo salga para bien. En Colombia, el 21 de junio lo sabremos. Si usted es amante de la democracia, si usted espera que la democracia reviva no solamente en Colombia, pero en América, comparta este video. Compártalo, dele un me gusta, haga un comentario y suscríbase para que podamos llegar a más personas y lleguemos a usted, que usted sepa cuando tengamos nuestro próximo video.